¿no? Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí, Alejandro. Sí. Listo. Ok, entonces vamos a hablar de aves, nuestros amigos emplumados. Y yo sé que para ustedes ahí en OSA, hablar de aves es hablar de lo que ven todos los días en los patios de su casa. Es ampliamente conocido que en el sur de nuestro país es de los sitios más diversos, bueno, de nuestro país y del mundo. Se sabe que OSA tiene de las diversidades más grandes de organismos y en aves no es la excepción. Eh, Tienen joyas ahí, muchas aves endémicas, registros raros. Entonces, el hecho también de que ustedes sepan un poquito más de aves les ayuda a abrir un montón más los ojos para ver el montón de joyas que ustedes tienen ahí. Y también lo importante de esto es compartirlo con muchas personas, compartirlos con las generaciones que vienen. Tiene un montón de cosas buenas saber de aves. Es bueno saber de aves porque a nivel turístico es muy importante. A nivel social, la gente habla mucho de las aves en general, la gente conoce de las aves, hay muchos mitos con respecto a las aves. Entonces, saber un poquito de las aves nunca cae mal. Primero les puse esa ave porque, bueno, esa es el águila arpía, que es uno de los emblemas de las aves de nuestro país, que lastimosamente ustedes saben que ya no existen poblaciones estables que se conozcan. Se han visto unos últimos dos registros en el lado de Tortuguero y Pala, pero el último individuo de águila arpía que se tuvo conocimiento estuvo ahí en OSA. Entonces, y esa última ave, ustedes saben cómo terminó, ¿verdad? Terminó muerta, alguien la mató. Y tal vez que alguien haya matado a esa ave, tal vez es parte de eso, de un desconocimiento, que tal vez no entendían cuál es el papel ecológico de ese individuo, o no admiraban la belleza que puede tener, la importancia para el turismo. Entonces, acercarnos un poquito a las aves también es acercarnos a cuidarlas, a saber que son importantes. Ver un águila arpía es como ver un jaguar, es, es uno de los puntos altos en las cadenas tróficas. Entonces, bueno, eso era como para introducir un poquito las aves. Y bueno, ahí está mi nombre y mi contacto. Yo me llamo Alejandro Quesada Murillo, es mi teléfono. Por si algún día me quieren hacer me mandan una foto de un ave o así, yo con mucho gusto si la sé, ahí les puedo responder y ahí está mi correo. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Por qué estudiar aves? Eh, Son muchos los motivos por los que es importante estudiar aves. Primero, siempre ha estado muy vinculados con las culturas humanas. El hecho de que son organismos que vuelan, que surcan los cielos, siempre como que eso ha atraído mucho la atención de las personas y eso es evidente en un montón de arte precolombino, en arte rupestre. En nuestro país es común encontrar, por ejemplo, águilas arpías en las representaciones precolombinas. Entonces, bueno, siempre han estado muy cerca de nosotros los humanos. Eh, y hasta ahora en el presente, por ejemplo, vean esta fotografía aquí a la izquierda, que este es un buteo, creo que es una especie de Norteamérica, y esto es un tipo de avión que habían creado. Entonces es como también a veces muchas cosas de la naturaleza se pueden aplicar en ingeniería, se pueden aplicar en muchas cosas. Entonces a veces saber de aves también nos puede ayudar mucho a resolver problemas, por ejemplo, de la ingeniería. Para que este avión volara de una manera más veloz, copiaron la forma de un halcón. Eh, y siempre han estado en este imaginario de la gente. Estas son unas representaciones que había hecho Leonardo da Vinci como para crear sus primeras máquinas voladoras y era mucho esto, como ver cómo es un ave. Ellas son las que vuelan, cuáles son sus formas y por qué vuelan, qué las hace especiales para volar. Entonces Ale, siempre el ser humano, sí, nada más nos dicen que como salen las fotos de las personas aquí en a la pantalla. izquierda, Sí, mejor ahí, sí, gracias, Ale. listo, ok, listo. Está empezando a llover aquí. Todo el mundo corriendo por la ropa. Bueno, seguimos.
Entonces, siempre han estado muy cerca de nosotros, de los seres humanos, y siempre nos han generado mucha curiosidad. Saber de las aves al ser humano siempre le ha generado curiosidad. Ok, si ustedes las ven, bueno, son lindísimas. Y algo que a mí siempre me llama la atención es que, bueno, uno ve un ave, y bueno, pero no son muy comunes, pero tienen una forma tan dinosauresca que dice uno, son como dinosaurios, y a veces uno ve aves como ver un pelícano, y uno de esas patas que tiene, el ojo, así. Recuerda mucho como tomas de Jurassic Park. Me gusta relacionar las aves con sus antepasados dinosaurios, porque a veces, o sea, esto, cada vez se van aclarando más fósiles de muchos organismos y todo, y lo que antes nos ponían como un animal ahí muy reptiliano, muy extraño, a veces cada vez van saliendo representaciones más cercanas a aves. Las plumas, lastimosamente, no se pueden eh, guardar en el registro fósil, como son materia suave, muy poco quedaba impreso en materiales fósiles. Sin embargo, estudios, investigaciones han ido dilucidando, o sea, nos han mostrado cada vez más cómo eran en realidad los dinosaurios. Y bueno, por el registro fósil y por muchas cosas se saben que las aves tienen un ancestro común con grupos de dinosaurios. Les muestro estos cladogramas, donde, que son como los dinosaurios, ¿verdad? Entonces aquí es donde en teoría se considera el clado dinosaurio, que se divide en dos grandes grupos, los que se mueven en dos patas y los que se mueven en cuatro patas por este lado. Los que se mueven en cuatro patas son como los más derivados, son los más evolucionados. Ahí está el tiranosaurio rex, están los velociraptors, pero también de una ramita acá de esto que se llama terópoda sale una rama que es de donde surgen las aves. Entonces es esta ramita de acá. Ven que aquí vienen las clases de dinosaurios, aquí están los brontosaurios y todos estos animales de cuatro patas. Los que se mueven en dos patas, como por ejemplo Tyrannosaurus Rex y todos estos, como les mencionaba, son similares, no similares, son de una rama similar que las aves. Entonces ya en estas ramas hay diferentes grupos: Carnosaurios, donde está Tyrannosaurus Rex; Ornitómides, donde hay otros más corredores, y así todo. Y vean que de la parte más evolucionada, por así decirlo acá, surgen las aves. Archaeopteryx fue como ese fósil que está entre los dinosaurios y las aves. Es como un ave, si ustedes ven ese fósil, es como un pájaro, pero no tiene pico, tiene dientes, que no tiene una cola, sino que tiene como, bueno, tiene una cola carnosa, no como las colas de las aves que son plumas nada más. Entonces, es, es siempre importante tener claro eso, que las aves, bueno, hace mucho rato están en la Tierra. Se considera que tienen 75 millones de años. Hace 65 millones cayó el famoso asteroide que en teoría hizo que muchos grupos animales dejaran de estar, por ejemplo, todos estos dejaron de estar en la Tierra, pero las aves siguieron ahí, lograron mantenerse en esos, en esos accidentes. Bueno, aquí les muestro otra imagen donde más o menos se muestra la relación de las aves con otros grupos, por ejemplo con Velociraptor, luego cuando surgió Archaeopteryx, y luego de un montón de aves modernas, ¿verdad? Que surgen. Aquí está el correcaminos, garzas, bueno. Pero ya mostrándole como cuáles son los primillos de las aves, tenemos las aves ahora en la actualidad, pero ¿qué hace a un ave ser un ave? ¿Qué es la diferencia de los demás animales? Entonces, bueno, lo que más surge a nuestra vista por lo general, ¿verdad? Es esto, las plumas. Aunque sabemos que la pluma no es algo exclusivo de las aves, por lo que les mencioné antes, que había muchos dinosaurios que se sabe que tenían plumas, que eran como gallinas gigantes. Entonces, las plumas no es algo exclusivo de las aves. Otra cosa que tienen es que tienen un pico córneo, o sea, no tienen dientes. Lo que ellos tienen es como una evolución y perfección de la ranfoteca, de la trompa, en una estructura sin dientes, un hueso, que eso lo que hace es eh, hacerlas más livianas para el vuelo y para un montón de cosas.
Pero bueno, ¿cuáles son las características diagnósticas que hacen a un ave ser un ave? Y estos son unos términos un poco técnicos, pero se los voy a explicar un poquito. El primero que dice Alux, y esto es muy, que en serio, si uno lo compara con fósiles y todo, es completamente diferente. Alux reverso es que el dedo gordo, por así decirlo, lo tienen girado para atrás. En otro montón de animales, el alux reverso, que sería este dedo, lo tienen hacia el frente. En aves, gira hacia atrás, como uno ve la típica pata de una gallina, ¿verdad? Que tiene el dedo número 1 hacia atrás. Otra cosa que tienen las aves que no tienen otros organismos son columna con menos de 26 vértebras caudales. Caudales son las vértebras de la cola. Entonces es como esta reducción que hay acá. Muchos otros organismos que tienen rabos, que tienen colas, tienen un montón de esos huesitos ahí. Dientes de coronas lisas, o sea, no tienen dientes, lo que tienen es un pico. Aunque hay algunos pájaros que parecen que tienen como unas especies de dientitos en el pico, no son dientes, son como evoluciones dentro del mismo pico por alguna función, pero todas las aves perdieron los dientes. Hay una pérdida en los dientes. Otra cosa que tienen las aves que no tienen otros animales es la fúrcula, que es ese huesito de la suerte, como cuando nos comemos un pollito en salsa y nos sale ahí el huesito. Ese huesito no lo tiene ningún otro animal. Entonces, cuando vemos eso, es de fijo de un ave. Otra cosa que diferencia a las aves de los demás animales es el pigostilo, que el pigostilo es, eh, por así decirlo, la colita, el culito de las aves. Si algún día han comido pollo, es como el rabillo que viene es como un triangulito que tiene ahí. Eso es una reducción de esas vértebras de la cola también. Es como, todas las aves tienen muchas reducciones de huesos y eso es para hacerlas más livianas para volar. Eso les ayuda mucho. Eh, ¿Qué más dice acá? El esternón quillado, que es esto que se ve acá. El esternón quillado es como el hueso que tienen aquí en el pecho, que es un poco más grande, lo tienen muy desarrollado porque ahí se anclan los músculos del pecho que les sirven para volar. Entonces ese esternón quillado que sea más desarrollado les da un anclaje a los músculos para tener una fuerza suficiente de alzar vuelo. Esas características son diagnósticas para las aves, para todas las aves, desde las más viejas. Sin embargo, para las aves ya modernas, las que conocemos, las golondrinas que vemos en el patio de nuestra casa, el halcón que vemos por ahí, o esta ave que es un hornbill de África, tienen algunas cosas muy diferentes. Primero, las plumas de vuelo. O sea, casi todas las aves vuelan, hay algunos grupos que no, pero las que tienen el vuelo desarrollado tienen remeras en las alas, o sea, primarias y secundarias bien desarrolladas que les dan fuerza de vuelo, y las timoneras en la cola. Estas colas largas que tienen atrás, estas plumas largas que tienen atrás, les ayudan a dirigir el vuelo. Eso es algo muy característico de las aves modernas. La segunda es eso, pérdida de dientes y desarrollo de un pico córneo. Perder dientes, tener solo un pico en lugar de un montón de pequeños pedacitos de hueso, les ayuda a ser más livianos. Imagínense si las aves tuvieran un pico lleno de dientes, eso sería algo pesadísimo. Imagínense un tucán lleno de dientes. Las haría muy pesado para volar. Inclusive uno ve un tucán con ese pico que es muy liviano, aunque sea un pico grande, es muy liviano. Cuando uno los ve un tucán volando, uno ve que el pico les pesa. O sea, hay aves que inclusive siempre puede ser un poquillo pesadillo, pero bueno. Otra cosa que tienen las aves es una vista muy aguda, en unas más que otro. Por ejemplo, en gavilanes, halcones, se sabe que son de los vertebrados que tienen la mejor visión. O sea, yo he visto gavilanes tirarse de 100 metros de altura en picada y salir con un ratón de 5 centímetros. Y uno dice, ¿cómo vio eso a esa distancia? Bueno, tienen una vista muy, muy desarrollada. Otra cosa que tienen es los huesos son huecos y muy livianos. Por lo mismo, para volar. Eh, si ustedes algún día pueden tener un hueso de un ave y lo pueden romper, traten de ver que a veces uno se encuentra un ave muerta, los huesillos de un ave.
rómpanlo y vean que por dentro no tiene nada sólido, es totalmente hueco. Primero es para, ¿verdad?, ser más livianos y segundo, eh, los sacos aéreos, el sistema de pulmones, por así decirlo, que tienen las aves, está conectado con sus huesos y cuando yo me di cuenta de eso es como increíble. O sea, ellos pueden mover oxígeno a sus propios huesos y hacerse un poquito más livianos. O sea, las aves tienen tantos años volando que han evolucionado para tener un vuelo ahí perfecto. Y lo otro que tienen es, que ya se los había mencionado, muchos huesos fusionados, el pigostilo, que son estos huesitos de la colilla que están fusionados, la fúrcula, que es este pecho, este hueso aquí del pecho, y procesos uncinados, que esos son como las costillas, no son huesos independientes, sino que están así. Si algún día ven las costillas de un ave, los huesos están así como una mallita, parece. Eso hace un ave ser un ave. Plumas, han perdido los dientes, tienen un cuerpo compacto y liviano, han perdido esa cola larga y llena de vértebras y tienen muy fusionados y reducidos los huesos. Eso les ayuda a ser especialistas del vuelo. Eh, y tienen una forma, si ustedes ven, por ejemplo, es un pajarito, por simple que sea, tiene una forma aerodinámica, eh, es especial para volar. Cuando, cada vez que nos acercamos a uno a conocer un poquito más de las aves, es muy, muy importante saber a nivel general cuáles son las partes del ave, porque eso también nos ayuda a, a conocer un poquito más, poder diferenciar las especies, saber qué es la coronilla, qué es la mandíbula superior, la inferior, la garganta, el pecho, las alas, los costados. Todo es, saber un poquito, por lo menos los términos, y no son muy difíciles de aprender. O sea, nuca, cabeza, espalda. Tal vez algunas palabras más difíciles podrían ser como rabadilla, que es la parte acá encima de la cola, o, bueno, cobertoras de las plumas, así. Pero eso nos ayuda a poder compartir un poquito más de información con la gente. Eh, acá se los muestro acá. Uno puede aprender mucho de anatomía y fisiología de aves en muchas páginas. Si no me escucho bien, es que está cayendo un aguacero un poco fuerte. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, Sí, todo bien. sí, ok. Si ustedes quieren aprender un poquito más de anatomía y fisiología, ver cómo se llaman las partes de las alas, de las plumas, los huesos, les recomiendo muchas páginas, pero más que todo esta del Laboratorio de Ornitología de Cornell, esta Bird Anatomy. Yo igual después les podemos compartir esta presentación para que tengan, por ejemplo, estos datos. Pero acá hay muchas actividades como interactivas para uno aprender cómo se llaman las partes de las aves. Entonces, bueno, las aves, hay muchas aves en el mundo. Bueno, aquí me tapa esto. Se sabe que hay aproximadamente unas 10.500 especies de aves. Todos los años se describen especies nuevas o se hacen divisiones de especies. Entonces, este número tiende hacia la alza. Cada vez hay un poquito más. Pero tampoco subirá a más de 11.000, 12.000. O sea, probablemente el número sea entre 10.500, 11.000 eh, especies de aves. Hay 34 órdenes, o sea, 34 grandes grupos de aves. Eh, hay 222 familias y sí, 10.500 especies. Todos estos son sistemas de clasificación. Los órdenes son como grandes grupos, las familias son como grupos más específicos y las familias incluyen a las especies, ¿verdad? Entonces, hay algunas aves, por ejemplo, que ustedes pueden encontrar en todo el mundo, que son estas que les pongo acá, son especies que se llaman cosmopolitas, se encuentran casi en todos los países, creo que solo en los polos no. Uno es el arcón peregrino, otro es la lechuza de campanario, otra es el águila pescadora, la paloma de Castilla, la que uno ve en todos los parques, la garcilla huellera y la garza real. Esas son seis especies, casi, porque por lo general muchas especies son muy específicas de un sitio, ya sea lo que conocemos como endemismos, pero estas 6 especies de aves se pueden encontrar casi en todos los países del mundo. Ok, ¿y cómo estamos con las aves en nuestro país?
Costa Rica, a pesar de ser un país muy, muy pequeño, tiene una gran diversidad de aves. O sea, tenemos más cantidad de aves que Estados Unidos y Canadá juntos. Y Estados Unidos y Canadá son gigantes. Y Costa Rica tiene más especies que esos dos países y Costa Rica es demasiado pequeño. Toda esa composición de aves es gracias a lo que conocemos como aves residentes, o sea, las aves que viven aquí todo el año, las aves endémicas que viven aquí todo el año, pero solo viven en Costa Rica. Es que hay algunas residentes que, por ejemplo, vienen desde México hasta Argentina. Ok, ellos viven aquí todo el año, pero tienen un rango de distribución muy amplio. Las endémicas son aves que son como más del sitio. Por ejemplo, ustedes ahí en Osa tienen varias especies endémicas que uno solo las puede encontrar en Osa, Costa Rica y en ninguna otra parte del mundo. Eso es algo muy especial. Y también esta diversidad de aves la componen lo que ustedes de fijo conocen, que son las aves migratorias. Son estas aves que una época del año vuelan hasta nuestros países tropicales para pasar épocas de invierno. Esa es la diversidad de nuestro país. Y en OSA, ¿cómo está la situación? Imagínense que en el Pacífico Sur están registradas 490 especies de aves y cuidado siendo un poquito más, cuidado siendo un poquito más. Y eso es el 53% de las especies registradas en Costa Rica. O sea, ustedes ahí en ese espacio tan pequeño, porque si ustedes se ponen a ver la península de Osa es relativamente grande, pero es relativamente pequeña a nivel de país Costa Rica o a nivel de América. Pero vean, en ese espacio hay 53% de las especies que se han encontrado en Costa Rica. De esas 337 son especies residentes o endémicas, o sea, bueno, residentes que siempre pasan todo el año en Costa Rica, anidan, y 153 especies que son migratorias. Es bastante, bastante cantidad de especies. Entonces hay que aprovecharlos, ¿verdad? Aprovechar esa diversidad que ustedes tienen en sus pueblos, en sus comunidades. Entonces, siempre para uno es un reto identificar aves en el campo. Y ustedes también, me imagino que les ha pasado mucho que a veces hablan con una persona de un ave y le dicen, sí, es que tal pecho amarillo. Le hablan, por ejemplo, del pecho amarillo. Entonces yo cuando me dicen eso, yo pienso por lo menos en unos 7 pájaros distintos que yo conozco con el nombre de pecho amarillo. De ahí que sea muy importante aprender los nombres, ya sea científicos, en inglés o los nombres en español, pero que sean estandarizados, porque a veces con los nombres comunes varían mucho de una zona a otra. Es importante conocerlos y es demasiado valioso para cuando uno se acerca a las personas. Pero a veces para identificar las aves, ya saber cuál es muy importante saber estos nombres más específicos, ¿verdad? Para identificar aves en el campo, cuando nosotros salimos ahí a las montañas de nuestro pueblo, de nuestra comunidad o hasta en los jardines de nuestras casas, podríamos hacerlo sin binoculares, solo con nuestra vista y nuestro oído, se puede, pero ayudaría mucho un parcito de binoculares y una guía de aves de nuestro país. Sé que a veces comprar una guía puede resultar un poquito caro. Ahora casi todo el mundo tiene esto, ¿verdad? Que son teléfonos. Y hay muchas aplicaciones, PDFs que uno puede tener como las guías de Costa Rica. Yo, por ejemplo, la tengo, un PDF que se las podría compartir, no le cuenten a nadie, pero es importante tenerlo en el teléfono o tener la guía o usar algunas aplicaciones. Por ejemplo, el Laboratorio de Ornitología de Cornell tiene una aplicación que se llama Merlin y Merlin uno le puede inclusive subir una fotografía y esa fotografía decirle qué especie es. O por ejemplo, también Merlin tiene una característica que, por ejemplo, yo vi un pájaro, pero no sé cómo se llama. Entonces él tiene una opción que dice identificar ave. Entonces ustedes entran ahí y él le dice, ¿dónde viste el ave? Entonces ustedes les pueden prender el GPS y que le marque el punto o decirlo bien. Los brazos de Río Tigre. Ok, lo vi ahí. ¿Qué día lo vi? Apunta el día que lo vi. Y él le dice, ¿de qué tamaño era el ave? ¿De qué color era más o menos su plumaje? Entonces te ponen las características y él le tira una lista de posibles especies. Entonces,
Ya que ahora que todo el mundo tiene esto, sacarle el provecho para otras cosas, ¿verdad? No solo para Instagram. Entonces les recomiendo mucho esa aplicación, Merlin, o tener PDFs de las guías de aves. Es la verdad muy valioso de tener ahí para uno aprender, Alejandro, estudiarlos un poquito más. ¿Sí? perdón, Después hablaremos un poquito más, ¿sí? no sé si me escucha. Carla tiene la ¿La mano escucho levantada. bien? Ah, ok, es que sí, de aquí no lo estoy viendo. Si alguien levanta la mano así, no importa si me interrumpe, nada más me dice. Ujú. Claro que sí, Carla. Ok, Bueno, adelante, Carla. es Ajá. como tal vez preguntar tips o no sé cómo decir, porque a mí me ha pasado, yo antes salía dizque a pajarear entre comillas, pero yo soy nivel cero, por decirlo así, no me sé nada, puesto uno que otro, pero nombre común. Ujú. Me pasaba que a mí me decían mis compañeros, tengo muchas amistades que son guías y me decían, Carla, pero consígase una guía. Ya me conseguí la guía y también me conseguí los Ujú. binoculares, pero cuando yo Ajá. voy, Se entonces, armó. sí, me armé y, y vieras que eso me pasó que me agüevó por lo mismo, o sea, ahí los tengo casi que aguardados porque me agüevó porque yo salía y tal vez veía un ave y yo me Ajá. le quedaba viendo y corría a buscarlo a la guía y tal vez me salía uno parecido y volví a ver y ya el ave se había ido. Ajá. Entonces me quedaba así como eso, no es, y seguía viendo también, o más adelante, a ver, y tal vez me salía otro parecido, entonces yo ya no, entonces Ujú. quedó igual. Sí. En Un ese caso, profesor me, como, claro, no, entiendo, lo entiendo porque sí, a veces uno le ve solo la cabeza y se va a la guía, pero tienen las alas tal vez de tal color y cuando usted hace ver el ave ya se fue. Digamos, en ese caso, cada vez que uno ve un ave en el campo, lo primero que hay que hacer es verla bien, o sea, quedarse un ratito viendo, verle los detalles, verle las patas, ver si tiene las patas de algún color, verle las plumas, ver el cuerpo. O sea, hay que verlo un rato. Antes de uno agarrar la guía, verlo un rato. Pero también inclusive es muy valioso, si usted tiene la guía, verla, agarrar y ver la guía. Darle repasada, voy a ver la guía y comienza a verlas. Porque digamos, a veces uno ve un ave y nunca la ha visto, pero a veces ve un ave y uno sabe que uno la vio en la guía. Como cuando uno ya ha visto la guía, uno dice, sí, yo he visto un ave como así. Entonces eso le puede ayudar mucho a uno, como primero revisar la guía, hacerse como una idea de los diferentes grupos de aves. Y ya luego cuando uno anda en el campo es eso, digamos, si usted ve un ave, trate de verla un buen rato, verle todos los detalles, ver de qué color son las plumas de la nuca, ver si tiene algún parche, si tiene alguna pluma diferente. Eso es algo muy valioso, pero sí, entiendo eso que me cuenta. Pero no se desanime, Carla. Alejandro, Sí, yo tengo una pregunta que, digamos, si en estas claro, aplicaciones no es posible como poner un archivo de audio o algo así, porque a veces uno no las ve, las escucha y quiere saber qué correcto. es lo que escuchó. ¿Es Sí, posible en estas digamos, aplicaciones? en este momento no, pero sé que están trabajando fuertemente en eso. Digamos, sé que para algunas aves de Norteamérica ya existe, pero aquí para las de Costa Rica todavía no, porque está apenas creándose, porque es un poquito complicado. Es como un Shazam. O sea, ustedes han visto la aplicación Shazam, que digamos, suena una canción de Juan Gabriel y uno, ¿cuál canción es esa? Y uno le pone Shazam y se popurrí de Juan Gabriel. Pum. Entonces, más o menos así sería de las aves, que uno escucha, uy, ¿qué es eso? Y lo pone y dice, Jigwiro, ok. Pero se va a poder. Yo espero que en unos 5 años ya se pueda, pero está apenas la están haciendo. Ahí va la tecnología, pero ya casi, ya casi. Pero sí se va a poder, sí se va a poder. Eh, pero bueno, como mencionaba Carla, a Ya no hay más veces uno en el... preguntas. Si hay alguien que tiene más preguntas, nada más me interrumpe, ¿verdad? No hay problema. A veces en el campo es difícil, o por ejemplo, cuando uno comienza a pajarear a las 6 de la mañana, que está buenísimo, pero todos los pájaros están en un árbol que solo se ve la sombra. Entonces ahí uno no identifica nada, ¿no? Ahí a veces que tal vez ve uno con la cola larga y dice, eso es un bobo, y sí, pero si es pajarito pequeño y están a contraluz, todos son del mismo color. Y a veces en esos casos no se puede hacer mucho.
Lo que uno también es valioso es aprender algunos cantos, sonidos. eh, Eso nos ayuda, por ejemplo, en ese caso, cuando una ave está en contraluz o tratar de buscar mejores posiciones. Todo eso ayuda. Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a ir a darles algunas de las características generales y cómo hacemos para identificar aves en el campo. Lo primero es el tamaño, ¿verdad? Tenemos nuestro país, por ejemplo, tenemos casi una de las aves más pequeñas del mundo. La más pequeña del mundo es un colibrí muy similar que hay en Cuba, pero acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos la chispita volcanera, que es un colibrí que mide 5 centímetros, es una cosita así de grande. O tenemos una de las aves más grandes de América, que es el javirú. Entonces, bueno, eso nos puede ayudar un poco, ¿verdad? A veces diferenciar los tamaños. Por ejemplo, de compararnos nosotros. Eh, Aves como un gavilán pueden ser como la mitad del tamaño de uno, pero hay aves, la mayoría de aves entran en este tamaño, como en la 9. Son aves pequeñas. Vean aquí esta imagen me encanta porque es como vean los tamaños que han tenido las aves. Esto, el que sale en uno es la moa, que es un animal que lo extinguió el ser humano. Vivía en Australia, si no me equivoco, y era en el tamaño de un avestruz, que es el ave más grande que tenemos en la actualidad. Entonces, vea, era pequeña la parte de una moa. O este Gastornis, que también era un ave bastante grande. Pero de ahí para abajo, muchas de las aves que nosotros podemos encontrar. Un flamingo puede ser de un tamaño muy parecido a un javirú, por ejemplo. Este 6, que es un águila dorada, puede ser de un tamaño muy similar a un águila arpía. Eh, Cacapó, que es como un tipo de perico que vive en Nueva Zelanda, es como del tamaño de una pava, tal vez. Bueno, pero nosotros, yo lo que trato a veces también si veo un ave, lo trato de comparar con algún pájaro que yo conozca previamente. Por ejemplo, un pájaro de un tamaño como un yigüirro, digo yo, bueno, como tamaño de un yigüirro. Porque si ustedes, como, digamos, comparen un yigüirro a un come maíz, sí son diferentes, ¿verdad? En tamaño. Es como esta imagen de aquí más abajo, esta negra. Digamos, este es House Sparrow, es como similar a un come maíz, y European Starling es como parecido a un jiguiro, por ejemplo. Entonces, estas diferencias del tamaño nos pueden ayudar a diferenciar especies. Yo sé que a veces uno con binoculares en campo, un ave le puede parecer o más grande o más pequeña de lo que en realidad es, pero sí le da a uno un acercamiento a qué aves pueden ser similares. Por ejemplo, un jiguiro es como la mitad del tamaño de lo que es un gavilán. Y el tamaño de las aves siempre se mide de la punta del pico a la punta de la cola. Aunque las patas sean más largas, el tamaño del ave va de aquí a aquí. Ese es el tamaño del ave. Si ya uno, qué sé yo, un ave choca con una ventana y uno la tiene a la par, sí es muy fácil medirla. O así, pero por lo general nosotros vemos las aves perchadas en árboles, en ramas, volando. Entonces, como dice la gente, a ojo de buen cubero, uno puede por lo menos sacar un tamaño, es decir, desde el tamaño, como un jigüiro, o es como un colibrí, cuando pajaritos son muy pequeños, no saben que son los más mínimos, ¿verdad? Que se encuentran. Tal vez de lo que hace muy fácil en muchos casos a las aves poder diferenciarlas son sus plumajes, porque a veces tienen plumas específicas que solo esa especie tiene o así. Y era lo que le mencionaba Carla. Cada vez que vemos un ave, veámosla un buen rato. Sí, yo sé que, por ejemplo, ver un quetzal, es muy difícil que uno confunda un quetzal. Tiene unas colas bastante largas, tiene un color verde fosforescente, un pecho rojo. Bueno, este es el macho, ¿verdad? Pero puede ser un poco, confundir un quetzal es un poco raro. Pero, por ejemplo, con estas aves que se llaman trepatroncos, que la gente les dice trepatroncos, todas son de colores así como oscuros, siempre subiendo los árboles, algunos tienen algunas manchitas acá, algunas, y esos pequeños detalles de una manchita acá, de estas alas estas plumas de las alas como un color más rojizo, o ese tipo de detalles, plumitas blancas en la garganta, es lo que nos puede ayudar a nosotros a diferenciar una especie de la otra. Eh, y tal vez eso es algo que ayuda mucho a las aves para su identificación. Sé que hay grupos difíciles, por ejemplo, las reinitas, cuando llegan las reinitas es un dolor de cabeza para la gente, pero se los aseguro, todas tienen alguna característica en su plumaje, alguna característica
que la hace que uno la pueda diferenciar. Hay que nada más eh, eh, tener mucha paciencia. Creo que eso es una palabra clave cuando uno hace observación de aves, es tener paciencia, es sentarse un rato, es verlas, es ponerle atención. Y si uno no le ha llegado a la especie, es sentarse con una guía. Si uno puede tener la oportunidad de tomar una foto, sería lo mejor, porque uno toma la foto y después ahí agarra la guía y le llega. Si no, traten de hacer siempre buenos apuntes de campo, qué sé yo. Tenía el pico con la parte de abajo anaranjada, eso puede ser algo diferente. O tenía las patas anaranjadas, tenía esto así. Esas características son las que a nosotros nos ayudan a diferenciar las especies. Por ejemplo, hay muchos tipos de plumajes, como punteados, escamados, rayados. Hay aves que son de un solo color. Otros tipos de plumajes, como este, le dicen barreteado. Yo le digo quijing. Hay muchas gallinas que tienen este plumaje, les dicen gallinas quijing. Pero bueno, saber diferenciar esas características de plumaje nos puede ayudar. Y sé que a veces es difícil cuando uno un ave como esta y si la ve rápido podría parecerle similar. Sin embargo, son bastante diferentes. Por ejemplo, en el vientre, esta es amarilla, la de este el café. Acá no, es que no se ve bien por eso, pero bueno, esta acá tiene el pico muy puntiagudo, esta tiene el pico no tan puntiagudo, esta tiene la garganta como un canela, este es como totalmente escamado. De ahí la importancia que les digo, pónganle atención a esos plumajes. Ellos nos van a decir qué especie de aves es. Y lo que les decía, ¿verdad? Es importante conocer cuáles son las partes del ave, por lo menos para uno decir, ok, las plumas de la nuca eran de otro color, o las plumas de los auriculares, que es esta zona de acá, tenían alguna tonalidad. Es muy valioso saber cuáles son las partes del plumaje de las aves. Y esto también lo pueden ver para aprender un poquito más, porque aquí lo vemos un poco rápido, pero estas páginas como las de Cornell, para aprender un poco de las aves, son valiosísimas. Otra cosa que tienen las aves muy diferentes son sus tipos de pata, y está muy relacionado a veces con qué comen. Por ejemplo, aves que son como más carnívoras, así, tienen este tipo de pata que es muy raptorial, o aves que viven en charcos, que andan en río, en cuerpos de agua, así, usan para nadar, como los patos, que tienen estas patas así palmeadas, o aves que son casi solo, que no vuelan y solo corren, por ejemplo, un avestruz que tiene una pata, parece como un camello. Eso nos ayuda mucho a diferenciar las aves. Pero sí hay algunos tipos de patas de aves muy diferentes. Por ejemplo, está la nisodáctila, que es como la típica pata de ave que uno conoce, 3 dedos al frente y uno hacia atrás. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de patas que son, que tienen dos dedos hacia atrás. En lugar de tener solo uno, tienen dos. Por ejemplo, esta cigodáctila, que es como, por ejemplo, los pájaros bobos tienen las patas así. Hay otras que también tienen dos para atrás, pero la tienen en un acomodo distinto. Hay unas que la tienen como así y las otras hacia acá, como hacia la derecha o la izquierda. Esta es la heterodáctila, creo que son los trogones las que tienen la pata de este tipo. Y están sindáctila y pamprodáctila. Las pamprodáctilas son las que pueden mover el dedito hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, aquí están los colibríes, tienen este tipo de pata, los vencejos. Y la sindáctila es como los martines pescadores que tienen 2 dedos fusionados. Y el primero y el cuarto lo tienen libre y el segundo y el tercero lo tienen fusionado. Pero bueno, hay muchos tipos de patas. La cuestión, igual que con los plumajes, es ponerle atención cómo es, por ejemplo, las patas así con lóbulos, como acá, patas que sean como el raptor, patas con dedos largos como garzas. Eso nos puede ayudar también a diferenciar las especies. Por ejemplo, vean esas garras de esa águila arpía. Uf, el tamaño de esa garra es como el de una mano de una persona, es grandísimo. Y uno viendo esas patas también se da cuenta que debe comer ese bichillo, ¿verdad? No creo que coma sushi. Debe comer mucha carne. Eh, Seguimos y otra característica para diferenciar a las aves es, para identificar a las aves es el pico, o sea, su
su campoteca. Cuando vemos el pico de un ave, casi uno podría saber de qué se está alimentando. Picos puntiagudos, muy ganchudos, como por ejemplo gavilanes, halcones, sopilotes, que lo usan para desgarrar carne, son así muy ganchudos, muy, como para rasgar, ¿verdad? Como los patos o este tipo de patos, gansos, flamingos, tienen como picos grandes que uno los ve como con muchas grieticas porque ellos son como filtradores. Ellos lo que hacen es filtrar el agua y recoger un montón de microorganismos, de insectos, de pequeños moluscos, crustáceos. Ajá, hay otras que tienen como picos más puntiagudos, como para hacer un arpón para los peces. Un movimiento rápido, pum, cazan un pez. Esto sí comen sushi. Un pico puntiagudo para cazar los peces rápido. Por ejemplo, los búhos tienen el mismo pico que un gavilán, ¿verdad? Son picos ganchudos, igual los búhos son de comer carne, son carnívoros, son de comer roedores o otros animales. Un pico como bastante regular, por así decirlo, como el de un carpintero, el de un yigüirro, por lo general son picos muy insectívoros, son para un poquito largos, que son fáciles de cazar los insectos, este tipo de pico. O hay otro montón de aves que son de picos gruesos como para romper semillas, granos, como por ejemplo semilleritos, lo que llama uno pico gruesos, calandrias. Este tipo de pico es muy específico para su alimentación. Otra cosa también que es muy importante es el comportamiento. Digamos, esta es una foto de un bosque común acá en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, hay algunas aves que solo van a andar aquí en el zacate, en pastos. Pienso, por ejemplo, en los gallitos, en los semilleritos, en aves de pasto, por así decirlo. Hay otras aves que siempre gustan más de percharse en las partes más altas de los árboles. Por ejemplo, el pájaro campana, siempre usted nunca va a ver un pájaro campana aquí en el suelo, él siempre se va a ver acá arriba. Usted nunca va a ver una lapa aquí en el suelo, siempre anda en árboles altos, buscando cosas, ¿verdad? Entonces el comportamiento es muy, muy importante. eh, Saber qué hace el ave. Y a veces en las mismas guías, si el ave es muy específico para algún ambiente, para algún hábitat, en las guías lo dice. O sea, esta ave prefiere cuerpos de agua, o esta ave prefiere tal cosa. O sea, uno no va a pensar, ¿verdad? Que se va a encontrar tal vez aquí arriba, en un árbol aquí arriba, un pato. Puede ser que sí, porque hay muchos patos que a veces anidan, pero por lo general uno va a encontrar esos en cuerpos de agua y aquí va a encontrar otro montón de especies más de árboles y así. Algo que también nos ayuda mucho a diferenciar las especies es su distribución o biogeografía, o sea, dónde viven las aves. Cuando yo al inicio empezaba a hacer observación de aves, a veces creía que había visto un ave y le decía, ay, es que vi un tal pájaro en algún lugar, y dice, pero es que esa ave nunca ha sido registrada ahí. A veces sí hay registros nuevos, pero las aves son muy específicas a su ambiente. Por ejemplo, vean este ejemplo. Ustedes ahí en el sur conocen el Manacus aurantiacus, que este viene aquí desde casi como de Coiba, que es esta isla de acá, bueno, esta península que hay acá en Panamá, viene por Chiriquí, David, y llega, bueno, casi hasta Caracas. Este quiebrapalos, el de garganta anaranjada. Y en el lado caribe de nuestro país tenemos una especie que suena igual, se ve muy parecida, no, bueno, se ve medio parecida, pero esta tiene la garganta blanca, que es el Manacus candei. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan aquí en el bosque un pájaro así como que ¡prac! Quiebra palos, ustedes, aunque cantan exactamente igual, porque el sonido es muy, muy similar, sí, ustedes saben que ustedes están aquí en Osa, no va a ser esta especie, probablemente sea esta. Hay algunos sitios que puede ser que se vean las dos, pero eso es muy raro. Pero la biogeografía, se llama este término, es muy importante para las aves. ¿De dónde a dónde viven? Como les mencioné, puede ser que hayan registros raros o que uno se encuentre un ave nueva. Si uno puede tomar una foto o hacer una buena descripción, va a tener mucha validez. Pero si yo solo lo vi y le cuento a alguien, probablemente la gente no me crea. Entonces es muy importante eso, digamos, asegurarse el sitio en el que están y cuáles son las aves que también se han visto ahí.
Con eBird y con esas aplicaciones a veces a uno como que le ayuda un poquito si hay un ave que en la vida se ha visto y que tal vez yo hago a apuntarla y ese es el primer registro, usted tiene que adjuntar una fotografía o algo así, porque de ahí es un registro raro. Por ejemplo, la hembra de ambas especies es así, es verde con las patitas anaranjadas y de ahí, si yo veo esta hembra, digamos, en Carara, yo sé que es Manacus aurantiacus, pero si la veo por allá en Siquirres, yo sé que es la otra especie, aunque podría confundirla. Si yo tuviera las dos en la mano, probablemente no podría saber cuál es la especie de cada una. Ok. Ah, bueno. Entonces, eso era lo que yo les voy a hablar hoy un poquito, como hablarles, introducirlos a las aves, un poquito de su historia y algunas características para diferenciarlas de las demás. Ahorita vamos a pasar con Pilar y ella nos va a hablar un poquito ya de las aves de ahí donde ustedes viven, las aves de Osa, del sur. Entonces los dejo con Pilar, voy a parar aquí de compartir la pantalla. Si alguien tiene una pregunta mientras... Alejandro, una pregunta. Ajá, ajá, Bueno, con respecto, digamos, no sé si me escuchan. la escucho bien. Ok. Con respecto a, por ejemplo, la clasificación en las familias de las aves, ¿verdad? Ujú. Una curiosidad, digamos, pensando, por ejemplo, en el águila arpía, que tiene características similares, por ejemplo, a otras águilas, como los espisaetos. O sea, ¿cuál es la diferencia, digamos, para no entrar dentro de la misma familia? Ujú. Sí, uno, por ejemplo, uno ve un halcón y un gavilán, que son dos familias diferentes, una es falconi de la de los halcones y accipitri de la de los gavilanes, usted los ve y bueno, tienen el pico ganchudo, tienen las patas ganchudas y a veces los plumajes son, para diferenciar esos dos grupos, los hacen con algunos huesos, tienen huesos diferentes que tal vez uno no los ve, pero sí hace que sean dos grupos diferentes. Muchas de esas diferencias son de huesos, alguna fusión en las costillas o alguna... Sí, entonces de las especies que son de falcones son yo no podría decirle que hace un halcón ser un halcón. Sé que tienen el pico ganchudo, sé que tienen las patas ganchudas, pero las características que dividen a un halcón de un gavilán son cuestiones de huesos que han sido, o sea, son las que usan ahora para diferenciar las especies. Sí, pero de ahí, digamos, por ejemplo, un águila arpía es de la familia Accipitri. Un quiebrahuesos es digamos que es un halcón, es un falcón. Eh, sí, antes las ponían a la pura par. Ahora se sabe, por ejemplo, que los halcones son más relacionados a los pericos que a los gavilanes. O sea, surgieron con los pericos y los gavilanes surgieron por otra parte. Antes la gente creía que eran como que surgieron como en el mismo punto y gavilanes y halcones. Y no, se sabe que, por ejemplo, eran dos ramas, por aquí venían pericos, por aquí venían halcones y de pericos surgió una rama que es falconio, que son los halcones. Divertido, raro, ¿verdad? Sí, Sí, pero a Dani. veces tal vez yo veo que los halcones tienen como el pico más, como más grueso, digamos, el, el caracara, por ejemplo, que uno tiene un pico como que es ganchudo y todo, pero es como más grueso. Los gavilanes tienen el pico igual ganchudillo, pero es como un poquito más finito, más estilizado. Ujú. Por acá hay otra Pero es pregunta. complicado. Claro que sí. Nos dice Cris que si todos los años se actualizan los nombres de las especies. Sí, todos los años se actualizan los nombres de las especies porque todos los años salen diversas investigaciones científicas de gente que dice, creíamos que estas dos especies, que estas dos aves eran las mismas, son dos especies diferentes. Entonces hay un comité que se llama el AU, American Ornithologists Union, que es como la gente de Norteamérica. Ellos se reúnen una vez al año, se sientan en una mesa un montón de gente. Entonces dicen, bueno, vamos especie por especie. Tal especie sigue siendo la misma, sí, ok. Tal especie sigue siendo la misma, sí. Tal especie, no. Este muchacho hizo esta publicación o esta muchacha hizo esta publicación que dice que son dos especies distintas. ¿Se aprueba o no se aprueba? Se aprueba y lo votan. Entonces todos los años hay como un comité que se sienta
analiza toda la lista de aves y determina, ok, esta ya es otra especie, y pum, la separan. Como por ejemplo, este año acaba de salir esta separación, que ya, por ejemplo, Caracara cherihuey ya no se llama así, ahora se llama Caracara plancus, porque dividieron las especies de Caracara. Entonces, Caracara cherihuey quedó para la Amazonía, Caracara plancus quedó para Panamá hasta México. Creo que se dividieron unas 3, 4 especies. Entonces, eso es algo que hacen todos los años. Y cada vez están saliendo más tipo de investigaciones, estudios genéticos, estudios de comportamiento, y se dan cuenta que lo que antes creían que era una misma especie son dos especies distintas. Ahora usan mucho para diferenciar las especies unos experimentos que se llaman de playback. Entonces, digamos, irse al campo con un sonido de la especie que se creía que era similar y ponérsela. Y si el ave muestra interés, puede ser que sí era, o sea, sí le entiende. En cambio, a veces le ponían el sonido a un ave y el ave ni atención le ponía. Ahora ese tipo de análisis los están pidiendo como que hagan análisis genéticos, fisiológicos, de plumajes, anatómicos, todo, y de comportamiento. Entonces, cada vez están, por ejemplo, este año fueron unas 8 especies, creo que las dividieron en dos, o a veces creían que habían dos especies y son la misma. Por ejemplo, el sargento que ustedes tienen ahí en el sur, que antes la especie era antes Ramphocellus costarricensis, y en el Caribe estaba Ramphocellus passerini. Ahora se considera que todas son la misma especie, entonces ustedes ya no le llaman Ramphocellus costarricensis, ahora es Ramphocellus passerini. Entonces todos los años, eso todos los años se actualiza. Y acá en Costa Rica los que también publican los nuevos nombres son tanto la Asociación Ornitológica como la Unión de Ornitólogos. Entonces ellos mismos, para que la gente no tenga que ir a ver las listas de la Unión de Ornitólogos de Norteamérica, ellos las revisan y actualizan la lista de especies para Costa Rica. Eso es muy, muy bueno, la Asociación Ornitológica y la Unión de Ornitólogos. Ahí, Alejandro, nada más tal vez como para hacer un comentario. Claro que sí. Muchas veces nos esforzamos un montón, ¿verdad? Y como una preocupación es aprenderse todos los nombres científicos porque pensamos que es la forma correcta. Y termina uno aprendiéndose y ojalá 5 y ya cambiaron Y se 10, los ¿verdad? cambian. Entonces, o Sí. sea, esas cosas también es importante pensar que va a estar en constante cambio, ¿verdad? Y que sepan que no tienen Ujú. que estarse presionando para aprendérselos, porque al final de cuentas, Correcto. todo lo que cuesta, ¿verdad? Sí, Y los cambian a cada rato, entonces los cambian. vean eso Sí, también, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí. Sí, a veces, bueno, eso es un tema, ¿verdad? Porque es que todo depende con el grupo de gente con el que uno hable. Si ustedes, por ejemplo, están en una actividad con unos niños en una escuela, no les van a decir, vean, ahí va arpía, arpija, no, no, águila arpía, o ahí va un pecho amarillo, ustedes no le van a decir, ahí va tiranos melancólicos, ¿no? Entonces uno sí tiene que entender con qué grupo de personas está hablando. Si uno tal vez está con un grupo de turistas, habrá que decirles el nombre en inglés si son de habla inglesa, y si son españoles, decirles el nombre común, pero también hay una taxonomía de nombres en español que sigue sus reglas y todo. Por ejemplo, los nombres en inglés también tienen sus reglas de cómo se ponen los nombres en inglés y todo. Entonces, a veces es de acuerdo con quien nosotros estemos trabajando o nos estemos comunicando en ese momento. Entonces, es un reto. Porque, por ejemplo, piensen en la reinita amarilla. Entonces, en español, reinita amarilla. En inglés, yellow warbler. En científico, Cetopaga petequia. Otra gente le dice pisteadora de nombre común. Entonces, por ejemplo, para un mismo pájaro, a veces uno tiene hasta 4 nombres. Y es a veces importante saberse todos porque de ahí todo depende, ¿verdad? Todo depende con quien ustedes trabajen o a quien ustedes tengan que transmitir el nombre, así. Y Entonces, creo que por eso también es ajá, todo de acuerdo importante, ajá, con ustedes trabajen. Ujú. sí, perdón, creo que No, también por eso es tranquila. importante el tema de las guías, ¿verdad? Ujú. Porque pues eso también nos ayuda como a ver los diferentes, el nombre en Correcto. inglés, en español, el científico, ¿verdad? Y bueno, o Sí. sea, Eso, ahí vamos a tener ese apoyo de que la memoria a veces no nos da, no nos vamos a correcto. aprender
Bueno, hay gente muy carga que se aprende sí casi todas las especies, pero hay Sí, otras pero no, personas que nos sí, cuesta un no, poquito más. ujú. No, igual no hay problema. Para eso están las guías. Si ustedes no se acuerdan del nombre, no hay problema sacar la guía y ver el nombre. O sea, también la mente de uno a veces uno, digamos, a mí me pasa que yo me sé muchos nombres, pero a veces si yo no vuelvo a ver el ave o si la dejo de, yo, ¿cómo era que se llamaba esa? Y ya se me hace un mundo, entonces agarro la, sí, era así. O sea, no hay problema que a uno se le olvide el nombre de una especie. O sea, tampoco somos máquinas de tirar nombres. O sea, tranquilos. Por lo menos que uno entienda ahí dónde está, si se acuerda dónde está en la guía. Y si no, para eso son las guías, para revisarlas, para verlas, para ver cómo se llama. Para eso están ahí. Entonces, creo que podemos pasar con Muchas Pilar. gracias, Alejandro. Bueno, Pura ahorita vida. que vamos a pasar con Pilar, les voy a pedir lo de siempre, que encendamos las cámaras, porque yo sé que después con la lluvia y más tarde se nos hace más difícil hacer la foto. Entonces, les voy a pedir la foto de esta sesión. Así que porfa, todos ahí si pueden encender la cámara. Cris, nos avisas. Todavía me faltan como 6 personas. Stephanie, Ok, vamos a ver. Kevin, Fernando. Bueno, no sé El si la pueden iPhone. Ah, ya encender. está, ya está. El iPhone es David, creo. Sí, David también me falta. Aquí se me metió más gente. Natalia, si puedes encender la cámara. Bueno, voy a cambiar de... Bueno, sí, hay gente que todavía no veo, voy a tratar de sacarla así entonces. 1, 2 y 3. Ok. Listo, ya. Gracias, Cris. Entonces, Pilar, adelante. Gracias, Alejandro, de verdad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, por esta charla tan interesante. Creo que todos aprendimos un montón de cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, voy a compartir la pantalla. Ok, me dicen por favor si estamos viendo, si están viendo todos bien. Todo bien. Se ve bien y se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de la conservación de las aves. Y para comenzar, hay un grupo que es bastante interesante, que son las especies endémicas. Y el endemismo, ¿verdad? Este es, bueno, ya Alejandro nos había mencionado un poco, ¿verdad? Son aves, ¿verdad? Las aves endémicas son aves que solamente se encuentran en un solo lugar. Pero también podemos verlo, ¿verdad? El endemismo, como en términos de ecología y conservación, que son específicamente especies que se encuentran en una distribución restringida. Y ahora vamos a ver estos criterios, ¿verdad? Para que se tomen en cuenta. Y por ejemplo, para definir las especies endémicas, incluso se han empleado tamaños de áreas geográficas que son muy específicos y prácticos también para diferentes objetivos de conservación. Entonces, por ejemplo, vemos que en algunos proyectos, con algunos objetivos de conservación, por ejemplo, el endemismo, ¿verdad? Una especie endémica se toma como un ave que se encuentra en un área de 100.584 kilómetros cuadrados, que son 250 millas. En otros objetivos, ¿verdad? En otros proyectos se toman como 50.000 kilómetros cuadrados y en otros 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que es bastante relativo ese endemismo y también depende, ¿verdad?, de los objetivos que se tengan en un proyecto, ¿verdad?, de conservación. Entonces, de acuerdo a estos criterios de distribución restringida,
se crearon áreas de aves endémicas, que es lo que se maneja actualmente, ¿verdad? Específicamente para conservación de estas especies. Entonces, existen en todo el mundo 218 áreas para aves endémicas y las especies, como les mencioné, se definen, ¿verdad? Por medio del rango restringido. Y bueno, les voy a leer lo que está aquí en esta diapositiva. Dice que las especies de rango restringido se definen como todas las aves terrestres que han tenido a lo largo de los tiempos históricos, o sea, de que desde que comenzaron los registros ornitológicos después de 1800, un rango de reproducción global total estimado en menos de 50.000 kilómetros cuadrados. Ok, específicamente para estas áreas de aves endémicas se toma el criterio de 50.000 kilómetros cuadrados. Y un área de aves endémicas se define como un área que abarca los rangos de reproducción que puede ser de 2 o más aves terrestres de rangos restringidos. Entonces puede ser que dentro de estas áreas pueden estar al menos 2 especies, ¿verdad? En cada una de estas áreas. Y las áreas de aves endémicas cubren el rasgo de distribución del 93%. Pilar, creo que no se escucha. Se te fue el audio. Creo que perdimos a Pilar. Pilar no está. Démosle un chancecito. Vamos a darle un chance para ver si lo logra. Esperemos que sí. Buenas. Y ahora, ok, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Creo que iba aquí, ¿verdad? Estaba en la parte de que las áreas de aves endémicas, que son alrededor del 80% de todas las áreas endémicas, de aves endémicas, se encuentran en bosques, especialmente en bosques húmedos de tierras bajas tropicales, como el que tenemos aquí en el Pacífico Sur, ¿verdad? Y en todo el área de conservación de OSA. El número de aves terrestres de distribución restringida que se encuentra en las áreas de aves endémicas varía más de 2 a más de 50 especies por áreas. Y las zonas más ricas son las Islas Salomón, el Chocó en Colombia y Ecuador, y las tierras bajas de la Mata Atlántica en Brasil, ¿verdad? Aquí vemos el mapa, ¿verdad? Es tan pequeñito, pero esas son las actuales áreas de aves endémicas en todo el mundo. Okay. En Costa Rica, la mitad de todas las especies de distribución restringida están amenazadas o casi amenazadas a nivel mundial. Y la otra mitad permanece vulnerable por la pérdida de degradación del hábitat debido al tamaño pequeño de su distribución geográfica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esta es la lista que tenemos para el área de conservación de OSA. Estas son las aves endémicas. Y vean que la mayoría de la tendencia poblacional, ¿verdad? Están en la lista roja. Bueno, todas están en la lista roja, por supuesto, de la UICN, pero la mayoría de la tendencia poblacional es decreciente. Incluso hay algunas especies, ¿verdad?, que ni siquiera se conoce todavía la tendencia poblacional. Entonces, más bien urge, ¿verdad?, más investigación sobre especies. Sí, dime. Perdón, si no le entendí bien. La tendencia es decreciente, quiere decir que hay, o si puede aclarar eso, perdón.
Ok, que las poblaciones están disminuyendo, que son poblaciones donde sí se han hecho estudios y se conoce que están disminuyendo en número, ¿verdad? Número de individuos. Ok, gracias. Y bueno, excepto una que es el perico frentirrojo, que es un endémico regional, que es el único que está más bien que la tendencia poblacional está aumentando su población, que es el que está en verde. Y esta es la lista de la Asociación de Ornitólogos de Costa Rica, donde incluyen, además de, bueno, aquí quité las otras que se repiten, ¿verdad? De la lista que ya tenemos de aquí del área de conservación de OSA, y solamente dejé las que están en el oeste de Panamá, y también en el Pacífico Sur, y también están en la lista roja de la OICN, y la mayoría también no se conoce cuál es su tendencia poblacional. O sea, no sabemos si son poblaciones que están disminuyendo, si están aumentando, si están estables, porque realmente no hay investigaciones sobre esas poblaciones. Aquí la única que está en decreciente, ¿verdad? Es el soterrey vientinegro, es un endémico regional que está en preocupación menor en la lista roja de la OICN. Y aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos de las aves endémicas y para que ustedes vean aquí cuáles son las áreas, ¿verdad? La importancia de estas áreas restringidas, ¿verdad? De estas especies, ¿verdad? Que es una de las razones por las cuales están amenazadas. Pues, por ejemplo, aquí vemos el colibrí de manglar, el Avancilia eucardi, que está amenazado. Su tendencia poblacional es decreciente y según estos datos de la lista roja de la OICN, que hace unos días solamente bajé esta información, entonces supuestamente está bastante actualizada. El número de individuos maduros está entre 1.500 y 7.000 individuos. O sea que la población es bastante pequeña y como ustedes ven ahí el mapa, es muy puntual, ¿verdad? En las zonas de manglar. ¿Y qué es lo que pasa además con los bosques de manglar, ¿verdad? Que son ecosistemas también de los ecosistemas más amenazados, ¿verdad? Por degradación de hábitat, por corta. Bueno, entonces es una especie que está bastante en peligro. Aquí vemos otra especie que es el aracari. También vean su distribución, es de Costa Rica y Panamá, es un endémico regional, solamente en el Pacífico, y también su población está decreciendo. Tenemos el Golden Apple Woodpecker, ese es el carpintero, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó el nombre en español. No recuerdo cuál es el nombre en español específicamente, pero vemos también que su distribución se restringe al Pacífico. Su población, su tendencia poblacional está decreciendo y vean el número de individuos maduros, es de 20.000 a, bueno, casi 50.000 individuos en todo este territorio. El trogón de Baird, también su población es bastante pequeña, de 1.000 a 5.000 individuos, y tu tendencia poblacional también está disminuyendo, ¿verdad? Su población está bastante amenazada y es también por el tipo de hábitat, ¿verdad? Es una especie de bosque, más que todo bosques maduros, que son los bosques que están desapareciendo, ¿verdad? Por la deforestación, por el cambio de uso del suelo para la agricultura, entonces es una especie también bastante amenazada. El Black-Hooded Strike es una especie también endémica regional en Costa Rica y Panamá. Vemos que se desconoce cuál es el número de individuos maduros, pero su población también está
decreciendo. El saltarín de collar naranja, ¿verdad? Ese manatí que es lindísimo, una de mis especies favoritas. Vean también su área de distribución, solamente en el Pacífico, Costa Rica, Panamá. Se desconoce realmente el número de esta población, el estimado de la población, pero también está decreciendo. La cotinga turquesa también es una población que incluso está en un estatus de amenaza un poco mayor, es un estatus de vulnerable. Y vean el tamaño poblacional también, de 1.500 a 7.000 individuos. Y vean aquí, por ejemplo, el mapa que dice que el color amarillo, vamos a ver, el color rojo está posiblemente extinto. Y en el color amarillo es residente, pero realmente es una especie bastante rara de observar. Y la cotinga pico amarilla, esta es una de las especies más amenazadas, ¿verdad? Y vean el tamaño de su población, solamente de 150 a 700 individuos. Es una población que está casi al límite, ¿verdad? Está al borde. Y vean en el mapa su distribución, tan pequeñito, ¿verdad? Son áreas tan restringidas que de ahí es su vulnerabilidad y su amenaza, ¿verdad? Ellas necesitan, además recuerden que ellas necesitan tanto el bosque como los manglares para alimentarse y para anidar, ¿verdad? Entonces esa dependencia además de esos dos ecosistemas la hacen más vulnerable, ¿verdad? Porque ella necesita esa conectividad entre bosque y manglar, que eso es lo que más se está perdiendo actualmente, ¿verdad? Esa conectividad entre los ecosistemas o esa continuidad más bien de esos bosques de manglar con el bosque. La eufonia es una especie que también está decreciendo. Su rango de distribución también es bastante limitado. Es una especie endémica regional. Y que también es su estado de amenaza, es en peligros, es bastante vulnerable, bastante amenazada. Es el Black-cheeked tanager, la tangara hormiguera, Aviatris maxillaris, es una especie que ahora es bastante focal para conservación, especialmente aquí en la península de Osa. Y vean que se considera residente en la parte, de la península de Osa y posiblemente extinta lo que son los alrededores del Golfo Dulce. Aunque sí hay observaciones muy puntuales en el área de Golfito, por ejemplo, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito, son observaciones muy puntuales y además son muy raras. La población está decreciendo, ¿verdad? De 6.000 a 15.000 individuos. Y bueno, además de las especies endémicas, también la importancia, especies de importancia para la conservación son las aves migratorias, de las cuales tenemos registradas 153 especies para el área de conservación de OSA. Y aquí solamente les voy a poner un ejemplo de las que se encuentran en la lista roja. No las investigué todas, ¿verdad? En la lista roja, pero estos 4 casos me parecieron importantes porque sus poblaciones están disminuyendo. Entonces, por ejemplo, el zorsalito maculado tiene una población, son de 12 millones de individuos. La reinita de Kentucky también, que no se conoce el número el número de individuos, pero sí se sabe que su población está disminuyendo. Y el pibí boreal o colicorte, la reinita de costados castaños, se encuentran en un nivel de amenaza mayor, que cerca a amenazado.
y también por sus, bueno, como saben, las aves migratorias, ¿verdad? Tienen una amenaza y una vulnerabilidad muchísimo mayor, ¿verdad? Por las grandes distancias, ¿verdad? Que tienen que recorrer. Además, ahora siempre casi coincide con las épocas de huracanes, además, ¿verdad? Si no son olas de calor, son épocas de huracanes. Además, ellos tienen que descansar, ¿verdad? En su recorrido. En muchos de esos sitios también están siendo degradados, están siendo deforestados. Entonces, cuando van a buscar su lugar de descanso, muchas veces digamos, por generaciones, siempre tienen el mismo sitio y resulta que llegan en un momento, un año, y ese lugar ya no existe. Entonces, por esas razones, están tan amenazadas igual las algunas especies, por ejemplo, los gatos, ¿verdad? Ahorita hay bastantes campañas, por ejemplo, de castración de gatos. También los gatos es uno de los mayores problemas también para las aves. Sus gatos por instinto siempre van a tender a cazar. Y lamentablemente puede ser alguna de estas aves migratorias que vienen llegando, ¿verdad? Después de hacer un recorrido tan largo. Ok, este es un mapa de las áreas de aves endémicas para el Pacífico Sur Centroamericano. Ustedes ven ahí que son las áreas en verde. Y bueno, entre Costa Rica y Panamá hay 38,000 kilómetros cuadrados en total de estas áreas para aves endémicas. Dice que la mayoría de las especies de rango restringido están relativamente extendidas dentro de las áreas para aves endémicas, aunque el centro de abundancia es el área de bosque más húmedo alrededor del Golfo Dulce y la península de Osa, conocido por sustentar más del 50% de las aves de rango restringido de estas áreas para aves endémicas. Bueno, aquí tenemos 3 especies, ¿verdad? Que, como les mencioné, estas son de las 3 especies que están más amenazadas. El colibrí de manglar, la cotinga piquiamarilla y la tangara hormiguera. ¿Cuáles son esas amenazas, verdad, para la conservación de estas especies? Como les mencioné anteriormente, tenemos la destrucción de bosques y manglares. La Massilia eucardi, el colibrí de manglar y la cotinga piquiamarilla son dependientes de las áreas de manglar, ahora que están muy agotadas y amenazadas. Y también esta dependencia, como les mencioné, de la cotinga piquiamarilla con las áreas de bosque para alimentarse y del manglar para anidar. Y la tangara hormiguera está restringida a las tierras bajas en las zonas alrededor del Golfo Dulce y la península de Osa. Ella es una especie más de bosque, ¿verdad? Que también estamos viendo que aquí en la península de Osa hay bastante fragmentación de estos bosques, ¿verdad? Se ha perdido bastante bosque maduro. Y hay otra categoría, ¿verdad? Que es que son las áreas importantes para las aves, ¿verdad? En general, no solamente endémicas. Y aquí en la península de Osa, bueno, aquí en esta zona del Pacífico Sur, estas áreas son la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Parque Nacional Corcovado y el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Colchito. Aquí vemos, esta es la lista de todas las áreas importantes para las aves en Costa Rica. Y aquí señalé en estos cuadritos verdes las que están dentro del área de conservación de Osa, ¿verdad? En el Pacífico Sur. Están la fila costeña, y bueno, la Amistad Pacífico, que lo incluí ahí, puesto que es por el corredor biológico amistoso.
Y por último está los humedales de Sierpe y la península de Osa. Bueno, ahora no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, porque quiero ponerles un video muy cortito sobre estas áreas de importancia para las aves. Más que yo- una pregunta. Ahorita Pilar, no se ve ninguna. Bueno, yo tengo una, pero Bueno, adelante, sí. Alejandro quería decir algo primero. Sí, qué datos más fuertes, ¿verdad? Ver poblaciones tan pequeñas, o sea, es toda la especie, son menos de 7.000 individuos. Que vean la importancia de un sitio como la península de Osa, ¿verdad? Para los últimos individuos de la especie. Exactamente, por ejemplo, la cotinga piquiamarilla es una especie, como les decía, está casi al límite, ¿verdad? Está al límite. Vamos a ver cómo se necesita incluso mucho más investigación para ver si realmente ese número o cuál es la tendencia poblacional. Actualmente no sé, la verdad, desconozco si hay investigaciones o hay algún proyecto, ¿verdad?, sobre esta especie, pero pienso que sería bastante importante dar seguimiento a cómo está esa población de cotinga, porque sí, es realmente la más amenazada, la más pequeña que hay actualmente. Pilar, ahí aprovechando eso también, que sí, son muy preocupantes, de verdad, no me imaginé. Lo que yo escuchaba era del Javirú, pero cuando ya usted nos muestra todas estas, es todavía más preocupante. Y mi pregunta va, mucho del endemismo de Costa Rica lo comparte con Panamá. Entonces son dos países. ¿Hay como alguna alianza entre las instituciones de ambos países o está como fragmentado cada, Panamá hace sus estrategias y Costa Rica sus estrategias? Bueno, la verdad desconozco. Sí, digamos, por parte de nosotros, ¿verdad? De lo que es Abedosa, realmente no tenemos ninguna alianza con ninguna organización en Panamá. Realmente no sé si otras organizaciones un poco más grandes, ¿verdad? A nivel de país, como la Asociación de Ornitólogos o la Unión de Ornitólogos de Costa Rica tenga estén haciendo algunos proyectos en común, ¿verdad? O sea, sí sé que, por ejemplo, hay bastantes alianzas, pero para aves migratorias. Sí, se está haciendo en este momento de aves migratorias, pero no de Costa Rica a Panamá, sino de casi toda Sí, América. Ajá, exactamente, pero sí que de todo el mundo. hace falta, sí, ¿verdad? Como, porque con Nicaragua sí hay algunas alianzas, por ejemplo, con la Lapa Verde, está el Corredor San Juan La Selva, que digamos se trabajan en ambos países con una fundación en Nicaragua, y en Panamá no hay nada. Y sin embargo en Panamá hay mucha gente que trabaja con aves, está la Fundación Autobón en Panamá, ajá, y están varios grupos organizados que sería importantísimo como hacer alianzas. Sí, exactamente, sí. Sí, realmente sí. Ahora lo que sé es más que todo alianzas, pero con organizaciones de Estados Unidos, pero para aves migratorias. Sí. Gracias, Pilar. Ya puede poner el video. Ok. Vamos a ver si este link no funciona. Creo que todavía no se está viendo, ¿verdad? No, todavía no. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un segundín. Sí lo están viendo. No, todavía no, Pilar. Tal vez si dejas de compartir la pantalla y volvés a compartir. O bueno, no sé los demás, pero yo no lo veo. No, no se ve.
Sí, sale como si estuviera compartiendo. No se vean. Ahí ya se ve lo del video. Vamos a ver si se escucha bien. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ok, voy a volver a colocarlo. Sí, sí, pero no se escucha. Tiene audio, sí, el video. Sí, bueno, tiene como música, pero son subtítulos. Ah, bueno. Ah, no, ya se Pero, escucha ahora. Sí se escucha. ok.
Ok, bueno, ahora sí voy a... dejar de compartir pantalla. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a este último tema. Si alguien quisiera comentar, puede subir la manita del Zoom o escribirlo ahí en el chat y yo le doy como el pase. Yo quería hacer un comentario, bueno, no sé si me oyen. Sí, Sí. Helen. Ok. No, nada más que, bueno, en el video se muestra un montón de muchos paisajes, ¿verdad? Que a veces pensamos que no son de relevancia. Y me parece súper interesante cómo esos paisajes también son áreas de importancia para las aves, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente piensa como, ah, bueno, solo podemos encontrar en bosque o en manglares, ¿verdad? Pero hay otros sitios incluso que han tenido como cierta intervención que son de gran importancia. Entonces, yo creo que es de rescatar también eso y siempre, desde todo lo que hemos venido viendo a lo largo del curso, levantar la información, ¿verdad? Qué importante, por ejemplo, todas estas especies que nos mencionaba Pilar, que están presentes en ACOSA, que ustedes pueden claramente y también ser parte de ese proceso de levantamiento de información, tal vez algunas que no se ven tanto, que son más difíciles de registrar. Incluso a veces ha pasado, bueno, que en algunos lugares, ¿verdad? Las personas más bien ven una especie y es muy común en ese lugar y la obvian, ¿verdad? Y tal vez hay gente, investigadores y demás buscándola y buscándola. Entonces, yo creo de que todo esto, bueno, obviamente la información que nos han dado es demasiado valiosa y hemos aprendido montones, pero es eso, ¿verdad? Siempre sentirnos parte de los procesos, siempre ver más allá y, ¿verdad? A veces vemos un poquito, por ejemplo, algunas rapaces. Y bueno, les voy a contar un caso así rápido, por ejemplo, en pandemia, cuando inicia la pandemia, yo estaba acostumbrada a viajar y estar más en el sur, y me toca quedarme encerrada en el Valle Central, ¿verdad? En la casa y empiezo a ver cosas que no había visto. Entonces, al otro lado de mi casa, por ejemplo, hay un tomatal y por ahí veía rapaces. Entonces hablaba con amigos y me decían, no, es que, ¿cómo eso es que está ahí a la par de su casa? Y yo, está a la par de mi casa, o sea, porque muchas veces pensamos o obviamos, digamos, algunas especies porque creemos que hay que salir lejos para encontrarlas y las tenemos alrededor, ¿verdad? Entonces, nada más ese era el comentario. Gracias. Alejandro. Sí, por ejemplo, una de las especies que mencionó Pilar, esta la tangara cachetinegra, Avia trimaxillaris. Yo no la conozco. La tangara hormiguera, yo no la conozco, pero según entiendo, no es como un bicho de bosque, es un bicho como de zonas de crecimiento secundario, de orillas, de charrales, digamos. Que por lo general los charrales la gente siempre tiende a quemarlos, a cortarlos, porque no es un ambiente como muy, que la gente dice que ahí no nace nada, ahí no hay nada. Pero para ciertas especies sí es muy importante. Por ejemplo, aquí en el Valle Central que tenemos el pinzón cafetalero, ese es igual, es un bicho de charral. Y aquí toda la gente, los charrales les echa herbicida, les prende fuego. Entonces, siempre hay que pensar, como mencionaba Helen, en esos otros ambientes que no nos parecerían como tan diversos, pero sí guardan a veces especies muy, muy importantes. Por ejemplo, esos charrales pueden significar de que esa especie se extinga o no. Sí, bueno, y nosotros no sé si tengo el micrófono. Nosotros en Rancho Quemado identificamos un sitio que incluso ahí se construyó una plataforma que se llama la plataforma Tangara Hormiguera. Y es un sitio bastante interesante porque convergen diferentes hábitats. Entonces, por ejemplo, hay como un riachuelo donde es un poco, ¿verdad? Un cuerpo de agua. Luego está un bosque secundario, o sea, está como un bosque secundario, primario, ¿verdad? Ya es un bosque intervenido y luego hay un cultivo de palma.
Y entre esos ecosistemas, ¿verdad? Entre esos diferentes hábitats, está una población de tangara hormiguera. Entonces es bastante interesante este sitio para estudio, ¿verdad? Entonces si alguien quisiera tal vez hacer un estudio, pienso que eso es un sitio muy bueno para estudiarla. Mi comentario ya final para pasar a lo de la tarea es que cuando hablábamos del ejemplo de la águila arpía, tal vez antes cuando se extinguieron y la población no tenía esa conciencia, no le veían el valor más que, no sé, los cazadores de cazarla ya. Y que ahora si hubiese un espécimen de esos en Costa Rica sería un boom de turismo. O sea, ya cómo tiene que cambiar la mentalidad de la gente también alrededor del valor económico de una especie, en especial si es endémica, de las que nos muestra Pilar, que solo en OSA se encontrarían. Sí, yo pienso que hay que valorar bastante los esfuerzos que ha hecho el país en la parte de educación ambiental estos últimos años. Pienso que se le ha puesto bastante interés y se ha visto el cambio en las comunidades, ¿verdad? Entonces pienso que vamos por buen camino, ¿verdad? Cada persona ya tiene un poco más de conciencia ambiental y valora un poco más valora realmente su entorno y la naturaleza. Sí. Ahora sí, Helen, bueno, vamos a las tareas. Ok, Bueno, tú la tienes por ahí, Alejandro, ¿verdad? Sí. Por acá la tengo. Voy a compartir pantalla. Ok. A ver. ¿Se está viendo, sí? ¿Se ve? Ya ahora sí se ve. Sí. Okay. Preparada. Entonces, bueno, Pilar y yo pensamos en una actividad para que ustedes hicieran en su hogar. Según entendemos nosotros, algunos de ustedes sí ya han tenido experiencia como guías naturalistas o si han andado pajareando, viendo aves en su sitio. Entonces, primero, antes de darle la actividad, podrían levantar la mano ahí quienes saben usar eBird o han usado esta plataforma eBird para las aves. Pueden levantar la mano ahí, pero yo aquí no lo veo, pero para ver. Bueno. ¿Usted lo está viendo, Chris? No. Igual voy a preguntar en el grupo de WhatsApp, porque como hay bastante gente Ok. que no se pudo conectar, Ahorita no veo a Kevin con la mano levantada. solo Kevin lo veo Ok. también. Solo Kevin. Entonces, bueno, igual, perdón la interrupción. Igual también lo que más se han estado utilizando son el Line Naturalist, ¿verdad? Pero, Ay, o sea, Naturalist, súper ok. importante No hay problema. usar estas aplicaciones. Entonces, Sí. algo que le decía decir también, bueno, ya ellos hemos venido trabajando con grupos ya seleccionados y en realidad hay unos de 5 y otros de un poquito menos, pero son 6 grupos Ok. por área silvestre protegida que han trabajado en OSA. Entonces, Ok. a veces es un poquito difícil volver a reagruparlos, pero podríamos Ok. trabajar. Si ya tienen los grupos, estaría bien. La idea que tenemos nosotros es como nosotros por ahí algo sabíamos de que ya algunos sabían usar eBird, sí. La idea de nosotros era como hacerlos en grupos de 5 personas y que cada uno, la mañana de mañana o la mañana del jueves, salgan 10 minutitos, 20 minutos al patio de su casa, al patio de su barrio, y hagan una lista de eBird con las aves que logran ver o escuchar, que conocen, Nos compartieran esa lista con este usuario que se llama OSA Birds ONG. Y lo segundo, eso sería como nada más hacer la lista, ¿verdad? Esa sería la tarea para ver si le pusieron atención a algunas aves. Y la segunda sería que a partir de esas aves, si ustedes pudieran decir si alguna de esas fue de las que hablamos acá, o que ustedes viendo una guía sepan que es una ave endémica o está amenazada. Entonces sería hacer una listita de aves de unos 10 minutos, tampoco es como hacer una lista gigante. Y lo segundo sería, de esas especies que encontraron, ¿cuáles son más importantes para la conservación? Entonces ya sea porque está amenazada, porque es endémica, porque está en la lista roja del IUCN, porque el hábitat está amenazado. Entonces, creo que eso sería. ¿Cómo lo podemos acomodar, Pilar?
Sí, o también, digamos, según su criterio, ¿verdad? Puede ser una especie que esté amenazada, pero también puede ser que sea una especie bandera, ¿verdad? O emblemática para su Ujú. comunidad, ¿verdad? Ajá, Aunque, ajá. aunque no sea una especie que la vamos a ver en la lista roja, pero tal vez que sea una especie realmente que ustedes la consideren emblemática. Como por ejemplo, aquí en Puerto Jiménez a las personas les gusta la lapa roja. Entonces, realmente la lapa roja es una especie endémica, aunque ya las poblaciones están muy bien, pero a la gente le gusta mucho, entonces es una especie bandera. Entonces, según sus criterios, ¿verdad? ¿Cuáles serían como esas especies importantes para su comunidad o por su estado de conservación? Sí. Hola, hola. ¿Entendieron la tarea, sí, más o menos? David. David. Es nada más como de grupo, ¿verdad? Entonces. Sí, como Sí, grupo. los mismos Como cosas grupo. que han venido trabajando. Hola, una pregunta. ¿Dónde hago yo para descargar esa aplicación para hacer la lista? Esa aplicación está en el Play Store, se llama eBird, en el Play Store de Google. Lo tenemos para iPhone también, para Apple. También está en iOS, claro. Ujú. Bueno, gracias. Sí, es más, esa aplicación la usa demasiada gente. Yo creo que hay más de 500,000 de descargas. Es un éxito. Exactamente, sí, es una de las aplicaciones que más se usa en ciencia ciudadana, en ciencia participativa para conteos de aves, incluso también para turistas. Entonces, por ejemplo, porque vienen los listados, ¿verdad? Y los hotspots de algunas especies. Entonces, por ejemplo, si un turista quiere ver, qué sé yo, el mannequin, ¿verdad? Un tipo de mannequin, entonces ve en la lista de eBird, ve los mapas y busca exactamente cuál es el sitio donde está ese mannequin, entonces va de ahí. Entonces es una herramienta muy valiosa incluso para turismo también. Y también tiene bastante información de tendencias poblacionales, de todo, un montón de mapas también, es una aplicación muy, muy buena.